Lo que está a punto de destaparse, cambia el equilibrio que llevas meses sosteniendo en silencio, porque quien creyó que podía herirte sin consecuencias, empieza a sentir el peso real de sus actos, y esa sacudida ya se está moviendo en tu vida. No es casual que últimamente notes miradas esquivas, mensajes que tardan más de lo normal, o una incomodidad rara cuando compartes espacio con cierta persona, porque el ajuste que tanto esperabas se está activando. Sé que has pasado noches repasando conversaciones antiguas, preguntándote si exageraste o si fuiste demasiado sensible, pero dentro sabías que algo no cuadraba y esa certeza nunca te abandonó. Hay una verdad que lleva tiempo gestándose, y no depende de venganzas ni de impulsos oscuros, sino de un equilibrio que tarde o temprano coloca cada pieza en su sitio, incluso cuando parecía que nadie veía tu dolor. Has intentado seguir adelante, concentrarte en tu trabajo, en tu casa, en tus rutinas de siempre, pero cada vez que el recuerdo de esa traición aparece, sientes una mezcla de rabia y dignidad que te obliga a mantenerte firme. Mantente conmigo porque lo que se está moviendo ahora no solo habla de justicia, también habla de una recompensa inesperada que todavía no alcanzas a imaginar, pero que pronto será evidente. Si estás listo para ver cómo quien te hizo daño enfrenta consecuencias reales, escribe en comentarios, que pague sin escapatoria, dale me gusta ahora mismo y quédate, porque lo que se activa en tu vida en este instante supera cualquier expectativa. Sobre la mesa percibo la carta de la balanza de fuego, y cuando esta carta se muestra así, sin titubeos, anuncia que el desequilibrio se corrige de manera visible, no en secreto ni a medias, sino con hechos concretos que se pueden tocar. Esta carta me transmite que alguien empieza a perder apoyos, credibilidad o estabilidad, justo en el ámbito donde se sintió más fuerte al hacerte daño, y eso marca un giro real. No es un castigo vacío, es una consecuencia directa que nace de decisiones mal tomadas, y no tienes que mover un dedo para que ocurra, aunque todavía hay un detalle que necesitas comprender. Porque aquí no solo hablamos de quien te hizo sufrir, también hablamos de cómo esa experiencia te transformó por dentro, obligándote a poner límites que antes evitabas por miedo a quedarte en soledad, o a romper una imagen que querías conservar. Recuerda esas veces en que callaste para no generar conflicto, cuando preferiste dudar de tu propia percepción, antes que aceptar que alguien cercano estaba actuando con doble intención. Lo que viene ahora tiene relación con esa evolución interna, y en unos instantes entenderás por qué este ajuste no es solo externo, sino profundamente personal y necesario para tu crecimiento. Aparece también la carta del espejo velado, y su presencia me sacude, porque revela que la persona que te dañó empieza a enfrentarse a su propia imagen sin máscaras, algo que llevaba tiempo evitando con excusas y distracciones. Esta carta habla de revelaciones incómodas, de situaciones que exponen incoherencias delante de otros, y de un entorno que ya no sostiene relatos manipulados como antes, generando cambios inevitables. Presta mucha atención a lo que te voy a contar ahora, porque lo que parecía impune, empieza a agrietarse desde dentro y eso cambia completamente el escenario. Sé que en algún momento dudaste de si el tiempo haría justicia, o si todo quedaría en una herida silenciosa que solo tú recordarías, mientras la otra parte continuaba como si nada hubiera pasado. Incluso llegaste a pensar que tal vez era mejor resignarte, y aceptar que algunas personas nunca pagan por el daño causado, aunque esa idea te dejaba un sabor amargo difícil de tragar. Sin embargo, hay movimientos que no se ven a simple vista, y que comienzan a manifestarse cuando menos se esperan, y estás entrando justo en ese punto de inflexión. Si no quieres perderte cómo se consolida este ajuste, y cómo se transforma en estabilidad para ti, comenta, el karma ya despierta, suscríbete ahora, porque lo que está por revelarse en este momento cambia el tablero. Tus guías espirituales susurran que no intervengas desde la rabia, porque el proceso ya está en marcha, y cualquier impulso precipitado podría distraerte de la verdadera ganancia que se acerca, que no es solo ver caer una máscara. Has notado señales pequeñas pero insistentes, como conversaciones que te llegan por terceros o comentarios que confirman sospechas antiguas, y eso no es fruto de la imaginación. Lo más interesante es que todavía no has visto la pieza clave, que termina de encajar este rompecabezas, y cuando la descubras entenderás por qué todo tenía que desarrollarse así. La energía que te envuelve ahora es distinta, más firme y menos complaciente, como si por fin hubieras decidido no aceptar migajas emocionales, ni explicaciones a medias que antes tolerabas por costumbre o por cariño mal entendido.
Esa firmeza está creando un contraste evidente con quien se aprovechó de tu buena fe, porque donde antes había dominio, ahora empieza a sentirse inseguridad y una pérdida de control total. No cambies de vídeo ni pierdas el hilo, porque en breve voy a mostrarte cómo este giro no solo afecta a esa persona, sino que abre una oportunidad concreta que impacta directamente en tu estabilidad y en tu vida sentimental. La carta del juicio del alba se manifiesta con una claridad que pocas veces veo, y cuando esta carta aparece en una lectura como la tuya, habla de verdades que salen a la luz en momentos clave, delante de testigos importantes. No es un enfrentamiento dramático ni una escena exagerada, es algo más sutil pero contundente, como una evidencia que nadie puede ignorar y que cambia la percepción general. Esto conecta con un ámbito muy específico de tu vida, y en los próximos movimientos, comprenderás por qué la justicia llega justo cuando estabas a punto de soltar definitivamente. Has estado sosteniendo una mezcla de cansancio y esperanza, como quien camina con dignidad, aunque por dentro lleve cicatrices que aún escuecen cuando recuerdas ciertas palabras o decisiones que te dejaron fuera de lugar. Tal vez hubo promesas que se desvanecieron, planes compartidos que se rompieron sin explicación clara, o silencios que pesaron más que cualquier discusión abierta y dejaron heridas profundas en ti. Lo que viene ahora responde a todo eso, y te sitúa en una posición de ventaja que no nace del orgullo, sino de la coherencia que has mantenido incluso cuando era difícil. Hay alguien en tu entorno que empieza a observar con otros ojos lo que ocurrió, alguien que en su momento dudó o prefirió no implicarse, pero que ahora ve piezas que antes pasaban desapercibidas y empieza a cuestionar versiones antiguas. Esa figura no actúa desde el drama, sino desde la lógica y la experiencia, y su cambio de percepción influye más de lo que imaginas en el desenlace que se aproxima. Mantente atenta porque esta persona puede convertirse en un apoyo silencioso, que refuerza tu posición sin necesidad de enfrentamientos directos, aportando fuerza y estabilidad en momentos complicados y decisivos. La vibración que se mueve a tu alrededor indica que el karma no llega como una explosión caótica, sino como una cadena de consecuencias bien encadenadas, donde cada decisión pasada genera un resultado que ahora se vuelve imposible de esquivar. Esto no es fantasía ni consuelo vacío. Es un proceso que se activa cuando alguien cruza límites repetidamente creyendo que nada ocurrirá, y justo cuando esa confianza excesiva parecía consolidada, algo se quiebra de forma muy concreta, y esa grieta será visible antes de lo que crees. Si conoces a alguien que necesita ver cómo el karma actúa sin piedad, cuando se cruza un límite, deja en comentarios: nadie se burla gratis. Comparte este mensaje ahora, porque lo que está pasando merece testigos. Cáncer. Ahora mismo la situación que estás viviendo tiene más capas de las que aparenta, porque mientras intentas mantener la calma y seguir con tu rutina diaria, hay movimientos invisibles que están modificando el terreno bajo los pies de quien te falló. Has notado pequeños cambios en su actitud, quizá una necesidad repentina de justificarse o un silencio extraño cuando se toca cierto tema, y eso no es casualidad ni paranoia tuya. Quédate muy presente en cada palabra que comparto contigo, porque lo que se está formando empieza a dibujar un escenario donde las piezas se recolocan de forma irreversible. Tu vida actual no está detenida, aunque a veces sientas que el recuerdo de aquella herida vuelve como una ola que golpea sin avisar, especialmente en momentos tranquilos donde la mente no tiene distracciones. Puede que estés reorganizando prioridades, dando más valor a tu espacio personal, revisando amistades o incluso replanteando una relación que parecía estable pero tenía fisuras invisibles para otros. Esa revisión interna es clave, porque el karma que se activa fuera necesita encontrar dentro de ti una versión más firme y consciente de lo que realmente mereces. Percibo con intensidad la carta del pacto roto, y su energía es tan directa que casi corta el aire, porque cuando esta carta se hace notar habla de acuerdos traicionados, de palabras que no se sostuvieron, y de promesas que se usaron como moneda de conveniencia. Esta carta no solo señala a quien falló, también muestra que la verdad empieza a circular en espacios, donde antes solo había una versión parcial, y eso cambia dinámicas sociales y afectivas. No apartes la atención ahora, porque lo que acompaña a esta carta añade un matiz que altera por completo la balanza, inclinándola hacia un resultado justo y favorable para ti. Hay una figura concreta que empieza a perder terreno, alguien que durante un tiempo manejó la narrativa a su favor, presentándose como víctima o como persona incomprendida, mientras quedabas en un lugar ambiguo y silencioso.
Esta persona comienza a notar que su entorno ya no responde con la misma confianza, que ciertas preguntas surgen donde antes había aprobación automática, y eso genera tensión interna. Esa tensión no se ve a simple vista, pero se filtra en gestos, en decisiones apresuradas y en una ansiedad que se vuelve difícil de disimular, afectando el ambiente y las relaciones cercanas. Tu intuición llevaba tiempo avisándote de que algo no estaba bien, aunque intentaras racionalizarlo para no caer en conflictos, o para proteger una estabilidad que parecía más frágil de lo que querías admitir. Recuerda aquellas veces en que algo dentro se encendía como una alarma silenciosa, cuando escuchabas ciertas frases o notabas incoherencias pequeñas pero repetidas, porque esa voz interior no se equivocaba, y ahora empieza a recibir confirmaciones externas que validan lo que sentías desde el principio. A veces el mayor golpe no es la traición, es que intenten convencerte de que exageras. Dime si alguna vez te han hecho dudar de tu propia percepción, para salirse con la suya. ¿Te ha pasado también? Siento la presencia clara de la carta de la torre sumergida, y es imposible ignorar la fuerza que trae consigo, porque esta carta anuncia una caída que no es escandalosa, sino progresiva y estratégica, como un edificio que se resquebraja desde los cimientos. Cuando esta carta entra en juego, habla de estructuras falsas que ya no pueden sostenerse, especialmente cuando se construyeron sobre engaños o manipulaciones emocionales, pero lo que resulta fascinante aquí es que esa caída no te arrastra, al contrario, te deja en una posición más sólida de la que esperabas. En tu entorno cercano hay alguien que observa en silencio, una persona que en su momento prefirió mantenerse neutral para evitar tensiones, pero que ahora empieza a conectar detalles y a cuestionar comportamientos que antes justificaba sin profundizar demasiado. Esa mirada nueva crea un cambio sutil pero poderoso, porque modifica el equilibrio de apoyos, y deja a quien te dañó en un terreno menos cómodo, y no subestimes el peso de esa percepción externa, porque puede convertirse en un punto de inflexión social y emocional muy relevante. Mientras todo esto se mueve, estás atravesando un proceso de transformación que quizá no reconoces del todo, porque se manifiestan decisiones pequeñas, como decir no donde antes decías sí, o retirarte de conversaciones que ya no te aportan paz. Esa transformación no nace del rencor, nace de la claridad que llega después de haber llorado en silencio, y de haber reconstruido tu autoestima pieza a pieza. Aquí viene un detalle que todavía no has considerado, y cuando lo escuches entenderás por qué este proceso no termina en una simple compensación, sino que abre nuevas posibilidades de avance. La carta del mensajero del viento irrumpe con una ligereza, que contrasta con la intensidad anterior, y su aparición me habla de noticias que llegan sin que las busques, a través de comentarios casuales o situaciones aparentemente cotidianas. Esta carta señala información que circula, conversaciones que cambian de tono y revelaciones que aparecen cuando menos se esperan, dejando a la vista incoherencias imposibles de ocultar. Lo importante es que esa información no la provocas tú, surge por el propio desgaste de una mentira que ya no puede sostenerse, y que inevitablemente se desmorona ante la verdad. Hay algo más que se está gestando, algo que conecta directamente con tu vida sentimental, o con la forma en que te vinculas afectivamente, y que puede sorprenderte porque no estaba en tus planes inmediatos. Mientras una historia pierde fuerza por el peso de sus propias contradicciones, otra posibilidad empieza a dibujarse con discreción, como una puerta que se abre cuando decides no seguir golpeando la anterior. No te adelantes ni te ilusiones sin base, pero tampoco cierres el corazón por miedo a repetir experiencias pasadas, porque el aprendizaje te prepara para algo mejor y más auténtico. Tus guías espirituales insisten en que mantengas la coherencia, que no caigas en provocaciones ni en intentos de manipulación emocional, que podrían intensificarse cuando la otra parte perciba que pierde control. Es posible que recibas un mensaje ambiguo, una disculpa a medias o un intento de reactivar la conexión desde la nostalgia, pero hay una diferencia clara entre arrepentimiento real y estrategia desesperada. Presta atención a cómo te hace sentir cada acercamiento, porque tu cuerpo y tu mente ya aprendieron a distinguir lo auténtico de lo conveniente, y eso te guiará hacia lo correcto. La vibración que rodea esta etapa habla de un ajuste que no solo equilibra el pasado, sino que redefine tu posición en el presente, permitiéndote mirar de frente a quien antes te descolocaba con palabras o silencios calculados. Esa nueva postura no necesita confrontación agresiva, se sostiene sola porque está basada en hechos que empiezan a confirmarse uno tras otro, y aunque todavía no has visto el desenlace completo, lo que se está desarrollando ahora
prepara el terreno para una revelación mucho más profunda. Cuando notas que alguien empieza a recibir las consecuencias de lo que hizo, sientes alivio, satisfacción o simplemente ganas de cerrar capítulos sin mirar atrás. ¿Qué emoción aparece primero en ti? Cáncer, la verdad que estaba a punto de revelarse ya no puede contenerse más, y lo que parecía una simple intuición tuya, se transforma en una confirmación clara que cambia por completo la historia que te contaron durante meses. Aquella persona que intentó sostener una imagen impecable, empieza a verse atrapada en sus propias contradicciones, porque alguien más descubre incoherencias que resultan imposibles de justificar sin quedar en evidencia. No apartes la mente ahora, porque lo que estoy a punto de mostrarte, conecta cada pieza dispersa y te sitúa en un lugar de comprensión absoluta, donde todo cobra sentido finalmente. La carta que se impone con una fuerza casi eléctrica es la verdad desnuda, y su presencia no deja espacio para ambigüedades, porque habla de confesiones involuntarias, de datos que salen a la luz, en el momento menos conveniente para quien los ocultaba. Esta carta no trae gritos ni escenas dramáticas, trae hechos concretos que desmontan relatos cuidadosamente construidos, y que exponen motivaciones ocultas frente a personas clave del entorno. Cuando esta carta vibra así, indica que el desenlace ya no depende de rumores, sino de pruebas y realidades que se sostienen por sí mismas, dejando atrás toda duda o confusión. Aquí se revela el secreto central que llevaba tiempo gestándose, y es que quien te dañó actuó movido por un miedo profundo a perder control, a quedar en segundo plano o a enfrentarse a su propia inseguridad disfrazada de superioridad. No fue un error aislado ni un impulso pasajero, fue una estrategia consciente para proteger una imagen, que sentía amenazada por tu autenticidad y tu crecimiento personal. Comprender esto no justifica nada, pero te libera de cargar con culpas que jamás te pertenecieron, y que durante un tiempo aceptaste sin cuestionar, permitiéndote avanzar con mayor ligereza. Recuerda esos momentos en que te culpaste por ser demasiado exigente, demasiado sensible o demasiado directo, cuando en realidad solo estabas pidiendo coherencia y respeto en algo que considerabas importante. Esa culpa fue sembrada con habilidad, porque así era más fácil desviar la atención de decisiones egoístas que no podían sostenerse a largo plazo, y lo que ahora se descubre demuestra que tu postura nunca fue exagerada, sino una respuesta lógica ante actitudes que cruzaban límites sin asumir responsabilidades. Siento como la carta del hilo cortado atraviesa la lectura con una intensidad inesperada, y su mensaje es claro: hay una ruptura que no se produce desde el enfado, sino desde la imposibilidad de continuar fingiendo que nada ocurrió. Esta carta habla de vínculos que se tensaron hasta el extremo, y que finalmente se sueltan cuando la verdad se vuelve demasiado pesada para seguir negándola, y lo impactante es que esta ruptura no te deja en vacío, sino que despeja un espacio que estaba ocupado por tensión constante. Cuando miras atrás y ves todo lo que soportaste en silencio, te sorprende tu propia fortaleza o te enfada haber aguantado tanto tiempo. ¿Qué sentimiento predomina ahora mismo? El giro inesperado se manifiesta aquí, porque mientras esa persona enfrenta consecuencias sociales, laborales o afectivas derivadas de sus propias acciones, aparece una oportunidad que parecía bloqueada para ti y que ahora se libera sin obstáculos. Esa oportunidad puede estar relacionada con una relación más sana, con una mejora en tu entorno profesional, o con una decisión que habías pospuesto por miedo a perder estabilidad. Lo que parecía pérdida se convierte en un intercambio justo, donde su caída abre una puerta que hasta ahora estaba cerrada, invitándote a explorar nuevas oportunidades y caminos de vida. Hay alguien que se acerca desde un lugar más sincero, no con promesas grandilocuentes, sino con gestos pequeños que demuestran coherencia entre palabras y actos, algo que ahora valoras mucho más que antes. Esta figura no llega para ocupar un vacío, llega porque el espacio ya está limpio de interferencias, y porque has aprendido a no conformarte con menos de lo que mereces, así que no idealices ni proyectes expectativas precipitadas, pero tampoco ignores la diferencia evidente entre manipulación y autenticidad. La carta del renacer silencioso se despliega con una belleza serena que me conmueve, porque habla de un nuevo comienzo que no necesita anuncios espectaculares, sino decisiones firmes tomadas desde la madurez que has adquirido tras la tormenta. Esta carta indica que tu transformación interna ya está consolidada, y que lo que se manifiesta fuera es solo el reflejo de un cambio que llevas tiempo trabajando en silencio. Cuando esta carta aparece junto a las anteriores, confirma que el karma no solo equilibra, también recompensa la coherencia mantenida bajo presión,
premiando la integridad que has sabido conservar siempre. Las motivaciones ocultas de quien te hizo sufrir quedan expuestas como lo que realmente eran: intentos de evitar enfrentarse a su propia inseguridad, celos no reconocidos o incapacidad para sostener una relación basada en igualdad y transparencia. Esa persona prefirió distorsionar la realidad, antes que aceptar que tu crecimiento le confrontaba con sus propias carencias. Pero ahora, al verse descubierto en ciertos aspectos, se enfrenta a una sensación de pérdida que no proviene de tu rechazo, sino de sus propias decisiones acumuladas. Tú, mientras tanto, comienzas a experimentar una sensación de alivio que tal vez no es euforia, pero sí una claridad que te permite respirar sin la carga constante de justificarte o explicar lo inexplicable. Esa claridad cambia la manera en que te posicionas ante conversaciones futuras, ante nuevos vínculos y ante cualquier intento de reescribir lo sucedido, y aquí viene un punto crucial, porque esta etapa no termina con la caída de la máscara ajena, sino con una afirmación firme de tu propio valor. La vibración que te rodea indica que en un plazo cercano, marcado más por procesos que por fechas exactas, se consolidará un cambio visible que confirmará todo lo que ahora apenas empiezas a intuir. Puede tratarse de una decisión oficial, de un reconocimiento público, o de una conversación definitiva que cierre una etapa sin dejar cabos sueltos. Y cuando eso ocurra, ya no habrá espacio para dudas ni para interpretaciones ambiguas, porque los hechos hablarán con una claridad que nadie podrá cuestionar. Cambio de energía un segundo. Cuando estás en casa un domingo tranquilo, ¿prefieres silencio absoluto con café caliente o música suave mientras ordenas tus cosas? ¿Cuál es tu ritual favorito? Cáncer. Ahora el equilibrio ya no es una promesa lejana, sino una realidad que empieza a tomar forma en tu día a día, porque las consecuencias han colocado a cada persona exactamente en el lugar que le corresponde. Lo que antes dolía como una herida abierta, comienza a sentirse como una cicatriz que recuerda tu fortaleza, no como una carga que te impide avanzar hacia algo más estable. Permanece conmigo hasta el final, porque lo que se consolida a partir de aquí no solo es justicia, es una expansión concreta en tu vida que transformará tu realidad para siempre. La energía que te envuelve tiene un tono distinto, más sereno pero firme, como cuando después de una tormenta, el cielo sigue nublado unos minutos antes de despejarse por completo y dejar entrar la luz sin obstáculos. Has dejado de vigilar movimientos ajenos, ya no revisas palabras pasadas buscando segundas intenciones, y esa liberación mental se traduce en una seguridad que otros perciben sin que necesites demostrar nada, y esa seguridad atrae nuevas oportunidades, y lo hace desde la coherencia que has cultivado en silencio. Frente a mí se ilumina la carta del trono recuperado, y su presencia no es arrogante ni vengativa, es digna y firme, como quien vuelve a ocupar un lugar que nunca debió abandonar por presiones externas o manipulaciones emocionales. Esta carta habla de reconocimiento, de estabilidad restaurada y de una posición que se fortalece, gracias a decisiones valientes tomadas cuando todo parecía incierto, y cuando esta carta vibra así, indica que lo perdido se compensa con algo mejor alineado con tu verdadera esencia. En el plano afectivo se dibuja un escenario más limpio, donde las conversaciones son claras y los límites se respetan sin necesidad de recordatorios constantes, porque ahora sabes detectar señales de incoherencia antes de implicarte demasiado. Puede aparecer alguien que valore tu profundidad emocional y tu capacidad de entrega, pero que también entienda que tu tiempo y tu confianza no se regalan sin reciprocidad, porque esa conexión no nace desde la necesidad, nace desde la elección consciente de compartir con quien demuestra coherencia sostenida. Si pudieras cambiar un hábito que sabes que te resta energía, ¿preferirías madrugar más para organizarte mejor o apagar el móvil antes de dormir? ¿Qué elegirías ahora? En el ámbito material o profesional, se percibe un avance que puede manifestarse como una propuesta, un reconocimiento o una mejora en condiciones que llevaban tiempo estancadas, como si el bloqueo anterior se hubiera disuelto. La caída de la máscara ajena liberó un espacio energético, que ahora se traduce en movimiento a tu favor, en decisiones que te benefician sin que tengas que forzarlas, y aquí hay una recompensa tangible, algo que puedes medir en estabilidad, en tranquilidad o incluso en ingresos más sólidos. La carta de la semilla dorada se manifiesta con una calidez especial, y su mensaje es claro: lo que siembras ahora tiene raíces más profundas, porque nace desde la experiencia y no desde la ingenuidad. Esta carta anuncia proyectos que crecen de forma sostenida, relaciones que maduran sin prisas, y decisiones que consolidan un futuro más estable que el pasado reciente.
Y cuando esta carta se entrelaza con las anteriores, confirma que el karma no solo equilibra, también abre caminos prósperos. Es importante que recuerdes algo los próximos días, cuando alguien intente acercarse desde la nostalgia o desde la culpa, porque puede haber un intento final de recuperar terreno perdido al percibir que ya no dependes emocionalmente. No necesitas cerrar puertas con agresividad, basta con mantener la coherencia que has aprendido, escuchar sin ceder a presiones y decidir desde la claridad que ahora te acompaña, ya que esa actitud tranquila pero firme es la que consolida tu nueva posición y evita retrocesos innecesarios. Tus guías espirituales muestran una sensación de aprobación silenciosa, como si observaran que finalmente has integrado la lección, sin convertirte en alguien duro o desconfiado, sino en alguien más consciente y selectivo con su energía. Esa evolución es la verdadera victoria, porque no solo viste caer una máscara, también recuperaste partes de ti que habías relegado, para mantener una relación o una imagen que no te hacía justicia. Así que cuando recuerdes el proceso, hazlo desde el orgullo sereno de quien supo mantenerse fiel a su verdad. Hay un momento concreto que se aproxima, no marcado por un calendario exacto sino por una conversación o decisión que sientes cercana, donde podrás afirmar con claridad lo que quieres, y lo que no estás dispuesto a repetir. Ese momento será una prueba sencilla pero definitiva de tu crecimiento, porque ya no hablarás desde la herida sino desde la certeza de tu valor, y lo que antes habría generado ansiedad, ahora se convierte en una oportunidad para reafirmar tu estabilidad emocional. La carta del horizonte claro se despliega con una amplitud que casi invita a respirar más profundo, y su energía anuncia expansión, viajes internos o externos, y nuevas experiencias que te devuelven ilusión sin la sombra constante del pasado. Esta carta habla de planes que se concretan, de decisiones que te acercan a una versión más auténtica de tu vida, y de una sensación de libertad que no depende de nadie más. Es la confirmación de que el ciclo se ha cerrado correctamente, y que lo siguiente no repite la historia anterior, sino que inicia un capítulo nuevo lleno de posibilidades y aprendizajes. A nivel práctico te invito a tomar una acción concreta en las próximas semanas, algo que simbolice tu nuevo comienzo. Puede ser reorganizar tu espacio, iniciar un proyecto pendiente, o aceptar una invitación que antes habrías rechazado por miedo o inseguridad. Esa acción funciona como un anclaje, un recordatorio físico de que ya no estás en el mismo punto emocional, que cuando comenzó esta historia, y cada pequeño paso, refuerza la realidad de que el equilibrio se ha restaurado a tu favor. Cuando mires atrás, verás que quien te hizo sufrir no pagó por un capricho del destino, sino por la suma de decisiones, que ignoraron límites claros y despreciaron la honestidad que ofrecías. El karma llegó sin dramatismo exagerado, pero con una precisión que nadie puede cuestionar, y quedas en un lugar más fuerte, más libre y más consciente. Confía en este nuevo ciclo, porque has demostrado que sabes sostener tu verdad incluso cuando parecía que nadie la veía, y esa fortaleza te llevará hacia un futuro prometedor y auténtico. Me despido sabiendo que lo mejor ya está en movimiento para ti, y que esta etapa marca un antes y un después, en tu manera de vincularte y de valorarte, así que suscríbete y nos vemos en tu próxima lectura.